Bueno, querido arquitecto Quique Fenner, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar hoy con nosotros. El motivo de esta charla, de esta entrevista, que vuelvo a agradecerte, es que este año la carrera de arquitectura, la creación de la carrera de arquitectura cumple 100 años en la ciudad de Rosario, y en conmemoración por eso estamos entrevistando a mucha gente, entre ellos muchos notables que pasaron por la facultad, y en mi caso ahora ya como decano a todos los ex decanos que tuvo la Facultad de Arquitectura. Fundamentalmente me estoy refiriendo al periodo democrático en adelante, desde el 83 en adelante. Así que, bueno, un placer tenerte acá de nuevo. Y vamos a hacer una cosa distendida que va a tener que ver con, yo te decía hace un ratito, con lo personal y con lo institucional. Mi primera pregunta para todos, porque es un tema que siempre me interesa saber, es ¿por qué estudiaste arquitectura? ¿Cómo llegaste a estudiar arquitectura? Ahora entramos, pero déjame hacer una consideración que me sale. Primero que me gusta volver a la facultad cada tanto a algún evento, porque son tantísimos años en la facultad. Imagínate que yo fui docente desde 1974. Y verte a vos en particular me conmociona un poquito más, porque me evocan los momentos de la normalización, y vos fuiste el alumno que usó de la palabra en el acto de colación de mi único acto de colación como decano. Es verdad. Y me parece mentira ver a aquel jovencito y verte en este lugar, que es bien merecido por supuesto, porque además, como te lo he manifestado en varias oportunidades, te valoro en muchos aspectos, pero el aspecto más importante que valoro es tus condiciones personales, y porque además hay un hilo conductor con Papá Adolfo, el ingeniero, con el que fuimos grandes amigos también. Así que bueno, entonces vamos al punto. Estudié arquitectura porque no pude estudiar ingeniería naval. Yo quería estudiar ingeniería naval, pero para estudiar ingeniería naval había que irse a Río Santiago. En aquel momento era la única posibilidad de estudiar ingeniería naval en Río Santiago, y yo soy mi Quiquito. Mis hijos me dicen mi Quiquito, porque soy hijo único. Y como todo hijo único, sobreprotegido, cuidado, Mi Quiquito, ahogado. Entonces mi sobrenombre en casa de mis 3 hijos es mi Quiquito. Hola, mi Quiquito. Porque mamá, que afortunadamente vivió hasta los 96 años con una lucidez increíble, con un estado físico increíble, murió todavía usando tacos altos y caminando como una espiguita. En casa se refería a mí como mi Quiquito, así que heredé el mi Quiquito. Entonces mi Quiquito no podía irse de Rosario para estudiar ingeniería naval, y una prima en una conversación familiar me dice: ¿por qué no estudia arquitectura? Qué sé yo, que es una carrera tan linda, que tiene que ver si le gustan las cosas de diseño. Y acertó, porque en realidad no sé si yo tenía una fantasía con respecto a la carrera de ingeniería naval. Probablemente jamás hubiera terminado, aunque hubiera podido ir, porque soy bastante negado con la cuestión de cálculos, con las matemáticas, con la precisión. Soy una personalidad bastante más libre. Así que como casi caí en la facultad como un descarte y para empezar una carrera. Y la llevé muy bien, porque la pasé muy bien siempre. Y canalicé en realidad mi vocación. El destino me fue poniendo jalones para profundizar todo aquello que además tenía la heredad familiar de la imprenta. Yo laboré en la imprenta del abuelo, de papá,
en tipografía, en todas esas cosas que terminaron después construyendo un pensamiento que se profundizó, que se consolidó con un discurso que sigo valorando, que es la visión que nos trajo el arquitecto Roberto Doberti respecto a la concepción de la gestión de diseño, lo que llamábamos nosotros en aquella cátedra lo que era construir o buscar o diseñar la lógica del diseño. Entonces, justamente fui cayendo en asignaturas, primero las visiones, después lo que se llamó departamento de implementación. Exacto. Y finalmente morfología, que nada, sin quererlo, se fueron poniendo en mi camino y haciendo que se posibilitara el pensamiento de la concepción del diseño generalizado. Me dio la oportunidad la normalización de poner la palabra diseño en la denominación de la institución. Ah, no Claro. fue otra cosa. En esa época Claro, en esa época, hasta aparece esa época, el nombre. era una oportunidad de redenominar las facultades. Bien, no Yo tenía era ese dato secretario históricamente. académico del decanato del arquitecto Suger Gorodischer. Primer decano normalizador, digamos. Primer decano, sí. Ahí hay una historia muy, muy graciosa que sirve para documentar también para la historia de la facultad. En 1980, yo tengo el nombramiento de secretario académico a cargo de despacho de la Facultad de Arquitectura, que es la única facultad en la Argentina que tuvo una etapa mínima de prenormalización a cargo de un secretario académico, porque había una dificultad con el nombramiento de Gorodischer, que había sido, digamos, cesanteado por la dictadura, y había que nombrar decanos, y no sé, no conozco los vericuetos, pero el Ministerio de Alconada de Aramburú de Buenos Aires, porque éramos de última interventores, me nombra a mí secretario académico a cargo de despacho. Esto creo que, si no me equivoco, tengo fecha el 22-23 de diciembre de 1982. Claro, porque el gobierno de Alfonsín es el 10 de diciembre. Sí, Claro. 10 de diciembre. 10 de diciembre. Bueno, a los pocos días, nosotros, y ahí también me permite una pequeña digresión. Yo escucho muchas veces que se dice que aquel gobierno llegó de sorpresa, como que tomaba el poder sin herramientas casi. Y yo no sé si fue tan así, por lo menos en educación, en Rosario y en lo referido a la facultad de la universidad, que en aquel momento era la Universidad de Rosario con un reglamento de la Universidad del Litoral. Habíamos estado trabajando mucho, todos los que después colaboramos en la etapa de normalización. Y teníamos un plan de trabajo y una decisión que se llevó adelante en los pocos meses que tuvimos para concursar cargos, porque una decisión que, por ejemplo, nosotros habíamos tomado era no usar las herramientas de la dictadura, en el sentido de que los profesores concursados iban a ser respetados en sus concursos, salvo que algún mecanismo judicial los declarara nulos. En muchas facultades se decidió lo contrario y los cesantearon, y finalmente ganaron los juicios los cesanteados. En esta facultad todos los concursados fueron respetados. Lo que hicimos nosotros es usar herramientas de la democracia, que fue crear lo que se llamó cátedras alternativas. El alumno podía elegir. Le dábamos una alternativa de ir a una cátedra u otra. Si querían ir con la cátedra del concursado por la dictadura, no teníamos ninguna objeción, y querían ir a la cátedra nueva, con incluso muchas de esas cátedras con titulares de los que se reincorporaron porque habían sido cesanteados. Eso nos contaron se pudo hacer. acá, por ejemplo, el caso de Alberto Santanera, que lo entrevisté ayer. Torio, y varios otros. Sí, muchos docentes fueron reincorporados por nosotros inmediatamente a los cargos que tenían en cátedras alternativas.
y la mayoría fueron muy concurridas por los alumnos. Así que habíamos tomado una decisión, la de respetar, por no usar herramientas propias de los dictadores, sino herramientas de la democracia, y dedicarnos rápidamente a la constitución de un grupo de trabajo multidisciplinario y abierto para la discusión de un nuevo plan de estudio que permitiera normalizar las cátedras con concursos abiertos, con un plan de estudios de la democracia. Eso se pudo hacer, pudimos hacer un plan de estudios del cual yo en algunos aspectos no me representa, pero como estamos hablando del Plan 85. El Plan 85, como todo instrumento producto del debate, no necesariamente incorpora los pensamientos individuales, sino que es la suma de las posiciones y los consensos. Y se generó ese plan, se concursaron los cargos y normalizamos la facultad en un tiempo muy corto, porque, bueno, Gorodischer estuvo un tiempo corto en el decanato y producto de una serie de complicaciones que no vienen al caso, y renuncia y quedó paso de secretario académico a decano. Y el secretario estudiantil, que era Juan Andrés Villalba, pasa a ser académico. Secretario académico. Y que realmente fue un motor enorme y que yo no dejo de pasar oportunidad de reivindicar la lealtad de Villalba y el trabajo de Villalba en aquellos años. Sí, incluso después tuvo su taller, fue un profesor titular que también marcó. Sí, no me cabe duda, en la facultad. muy talentoso. ¿Te puedo volver un cachito para atrás? Porque vamos a volver a esto. ¿Cómo no? Pero te voy a hacer, vamos a volver, pero te iba a decir, después de la etapa de que yo te consulté, yo para no olvidarme de alguna nota que podría ser de que, porque yo te pregunté por qué estudiaste arquitectura y ya me dijiste, pero después como estudiante, te quería preguntar si en tu etapa de estudiante, ¿qué cosas recordabas? Como si fueran algo que podrían ser algún evento particular o algún compañero o docente de aquella época que te hayan marcado, que te hayan dejado una huella, digamos, en la etapa de estudiante. Seguramente. 3 o 4 nombres que me vienen así rápidamente. Bruno Borgato. Las clases, yo no estaba en la cátedra ni en las materias de Bruno Borgato, pero Bruno Borgato era... ¿Era Jorge también? ¿Es Jorge Bruno o Bruno? Claro, Jorge. Nosotros conocíamos Jorge Bruno Borgato. Ya tenía fama sus clases. Y ¿Vos cursabas en Pellegrini y era escuela de arquitectura, todavía no era facultad de arquitectura. Después también tengo un párrafo para alguien que ahora menciono, el arquitecto César Benetti Aprocio. Te decía, las clases de Bruno Borgato, increíbles, y yo sin cursar en su taller ni sus materias todavía, iba a ver las clases, y muchos alumnos de aquellos años íbamos a presenciar las clases de Borgato. Después, por una cuestión que ni siquiera sé precisar la razón, Flavio Vela, teníamos una muy buena relación humana, tampoco fui a su taller, pero no sé por qué se dio una cuestión de piel siendo yo estudiante y él siendo director de la Escuela de Arquitectura y titular de un taller. En aquellos años había talleres que se cursaban de segundo, había un primer año, y de segundo a quinto, un taller uno vertical. Elegía un taller vertical. Pero había posibilidad de cambios para hacer experiencias distintas, pero bueno. Entonces te decía, otra personalidad era César Benetti Aprocio. César Benetti Aprocio tenía un taller desde el que yo fui, ahí aprendí muchísimo de 2 grandes profesores, pero particularmente uno de ellos que es Cícero, Tomás Cícero. Mucho aprendí, persona. Fue docente mío también. Gran persona y muy buen docente.
Y Selva Moreno, que con su particularidad también es una persona que tenía mucha capacidad de transmitir conocimientos, de otro tenor que el de Tomás Cícero, pero buena comunicadora docente, precisa, digamos, en los mecanismos para enseñar. Y te decía de Benetti Ambrosio, que tengo una historia muy linda que me gustaría que quede documentada. César Benetti Ambrosio era decano de la Facultad de Ingeniería, dentro de la cual estaba la Escuela de Arquitectura. Decano de Longaniato, o sea, de una dictadura. Y yo en aquel momento, no yo, todos los estudiantes en los talleres teníamos un tablero propio. Cada alumno, no éramos tantos. Entonces cada alumno tenía su tablero que toda la semana trabajabas ahí. Y lo envolvíamos para emprolijar la superficie con lo que se llamaba papel velado, que Sí, para sí, sí. los jóvenes que Obvio. escuchen esto... Era el rollo de papel rollo velado de papel que se usaba para las copias heliográficas. las copias heliográficas. Y lo que se arruinaba te lo vendían en Sánchez, Tal cual. en varios Todo lo otros hemos lugares, hecho. barato. Y uno compraba el rollo de 20 metros. Exactamente. Porque lo usaba para bocetar. Y para forraba el dibujar, tablero con eso. Y forrabas el tablero. En el tablero, en los espacios que quedaban en los laterales, yo los llenaba de mafaldas diciendo cosas del gobierno, críticas a la dictadura, a Longaniato. En aquellos momentos un tema crucial era la limitación de ingresos. Y entonces la lucha dentro de los centros de estudiantes era contra el limitacionismo, se llamaba. Y entonces en mi tablero a mí me salía Mafalda por admiración a Quino. Y me salía difícilmente, alguien alguna vez podría decir si lo hizo Quino, lo hice yo. Porque por otro lado, Mafalda no es difícil de dibujar. No, bueno, pero vos pero siempre tuviste una particularidad. Esa particularidad porque yo ya hacía algunas cositas. Por lo gráfico y la historieta. Y la historieta. Entonces ese tablero se convirtió en un lugar de referencia del resto de los estudiantes, que venía a ver qué ocurrencia crítica había hecho ese día. Y pasaban compañeros de distintos talleres, que yo a verlos, y docentes y qué sé yo. Llego un día a la facultad y había como un revuelo. Y me avisa, había en planta baja un lugar de venta de artículos de dibujo, el Ateneo, que era un lugar de militantes del peronismo católico. Y gran amigo también, Raúl Milito, un desaparecido. Ajá. Me dice, Quique, dice, te están esperando en el decanato, hay quilombo. Digo, ¿qué pasó? Pero en aquella época nosotros además éramos... ¿Año? Y 71, 2... bien. No, a ver, entré en el 71, 72, 73, 70... mediados del 73. Gobiernos militares post-Onganía, debe Claro, haber estado algún otro. Y nosotros soy de una generación muy respetuosa de las cosas, de lo instituido. El decano, era una figura absolutamente respetable y que nos inspiraba hasta cierto temor. Los profesores eran los profesores, digamos, todos los órdenes eran distintos a como es hoy. Mi relación con mi padre o con mi abuelo no es la que tienen mis hijos conmigo. Tal cual. Ha ido cambiando algunas cosas para bien, otras no tan para bien. En la medida en que el excesivo acercamiento o ablandamiento de ciertos formatos me parece que desdibuja roles. Y como diríamos los semiólogos, es muy importante el nivel simbólico de los roles. Es decir, que el espacio es simbólico, el rol es simbólico, y en cuanto desdibujás ese rol, se pierde la calidad de lo que se está construyendo, la relación o el espacio arquitectónico. Clarísimo. Y entonces voy arriba, pues efectivamente me estaban esperando un bedel, me dice, sí, el decano quiere hablar con usted. Me hacen hacer una mansadora ahí en el tercer piso de ingeniería,
despachos enormes, lindos, como eran esos despachos que hay en ingeniería, sigue siendo el del decano, mucha madera, Sí, escritorio, mucho espacio, cuadros y cuadros de artistas famosos. Es una delicia. Hasta la sala de espera es linda. Y bueno, llego y me estaba esperando Benetti con un librito que yo había hecho, además, manual, un librito artesanal, de ya no con Mafalda, sino con chistes que daban para más, referidos a críticas políticas del gobierno militar y de los militares en general. Yo siempre también soy de los que me rebelo contra ese tipo de orden, militares y curas. Y aunque soy una persona de fe y no de armas. Y entonces me recibe Benetti y me dice, así, después yo tuve una relación incluso a través del decanato con Benetti, que era director de Instituto de Vivienda, y recién hablábamos con Ethel Rojas, que se acordaba de las providencias, y yo escribía en aquellos momentos las providencias a mano. Tengo una muy letra imprenta propia de un diseñador yo todavía las escribo a mano. A mano, bueno. Entonces nos escribimos las providencias muy sarcásticas. Yo siempre tuve una relación muy, muy divertida con él, porque es también un tipo muy creativo. Y teníamos diferencias enormes. Yo lo recuerdo y mi papá comentaba mucho de César Benetti Ambrosio, que además una persona que me decía muy inteligente. Muy inteligente, César muy inteligente. Y teníamos una amable rispidez en nuestra relación, pero linda, digamos, yo al punto tal que el primero de mis libros lo invito a César a presentarlo y presentó mi libro. Mi primer libro de teoría de diseño la presenta César Benetti, porque en realidad en esa oportunidad pude agradecerle públicamente que buena parte de lo que fue después mi carrera también se la debo a él. En esa reunión entonces Benetti tenía el librito, lo había secuestrado, qué sé yo, como lo tenía. Y entonces lo corre adelante del escritorio y me dice, ¿usted reconoce la autoría de este libro? Sí, arquitecto. Un silencio que para mí no sé cuánto tiempo duró, pero transpiraba, digo, no sé, acá me llevan preso, viste, cualquier cosa. Y entonces el tipo lo trae de nuevo, se pone a ojearlo, siempre en silencio, un rato, lo ojea, me dice, ¿por qué pierde el tiempo? Y le digo, discúlpeme, que no sé, yo no pierdo tiempo con esto, me sale. Pero usted ha perdido el tiempo, usted tiene que dedicarse al humor. Es claro, muy bueno. ¿por qué pierde el tiempo estudiando arquitectura? Dice, esto es muy bueno. Dice, lo que tiene que hacer es buscar sus personajes y no usar los personajes de Quino. El tipo ya, bueno, Quino ya era famoso. Y entonces él me impulsa a producir humor por mi cuenta. Al punto tal que cada tanto venía al tablero, porque él, a pesar de que era el jefe del taller, no venía casi al taller, más que algún par de clases al año. Pero venía, se arrimaba a mi tablero y me decía, mire que lo voy a perseguir hasta que vean sus cosas. Y bueno, finalmente el tiempo me permitió que en el primer libro, pongo algunas de esas historias y pongo algunos dibujos de humor, porque es como un compendio de visión de la comunicación, la arquitectura y el diseño. Y bueno, con César es otro de los personajes, profesores que marcaron fuertemente mi vida. Y finalmente Roberto Doberti, sin duda, mi gran maestro, también gran amigo. Finalmente fuimos muy amigos y bueno, vive todavía Doberti, creo. Lo vi hace poco en la UBA. Sí, ¿no? sí, sigue teniendo su sigue instituto. Siendo un genio. Para mí es una pena que la facultad haya dejado de profundizar lo que sembró Doberti. Para mí, Gusto se tiró por la borda y si bien hago mal en decirlo, pero pero algo lo mejor que vos decís, que algunas cuestiones del plan 85 o algunas quedó cuestiones
quedó afuera. Bueno, Pero yo pude construir un muchos proyecto. recordamos que ese plan se pensó como mucho más disciplinar y más Sí, pensado sí. en la arquitectura, más como Claro, el objeto pero arquitectónico. lo que pasa es que Bueno. Doberti, el planteo que hacía para mí sigue siendo muy válido y muy rico, en tanto y en cuanto hace pensar al alumno en la herramienta, en darle un dominio y una posesión de la herramienta de producción de diseño en todos los órdenes, que califica la producción en sí. Al punto tal que, comparto ese criterio, no todo lo construido es arquitectura. Exacto. Y no todo lo dibujado es arquitectura. Pero la arquitectura se puede dibujar. Digamos, hay muy buena arquitectura no construida y dibujada. En la medida en que hay contenido en la herramienta, y la herramienta es no solamente el dibujo, sino el pensamiento y el control del espacio, los elementos que hacen a los dos, al sintagma y al paradigma del objeto formal y de la significación en tanto y en cuanto denotado connotado de la forma. Creo que eso se debiera retomar profundamente porque te pone en un lugar de producción, de diseño en general, muy rico y muy sólido. Pero bueno, Doberti Sí, con una vieja lucha no resuelta, no obviamente, resuelta, me entre parece, arquitectos sí. y morfólogos. Y bueno, yo pude construir un plan de creación de carrera de diseño gráfico, ahora que la han puesto la enseñanza pública, que la llevé adelante en mi institución, que básicamente está inspirada en ese pensamiento dobertiano. Mira, una cuestión que es paradigmática justamente es que en aquella carrera, en la carrera que proponía y que está documentada en la facultad, debe haber el proyecto, porque yo el primer proyecto lo presenté aquí en la facultad en 1981, 2, Ese fue o sea, ahí era decano hay un antecedente que presentaste el proyecto de la creación de una de carrera. la creación de carrera y de gráfico. al arquitecto era decano Cayano y era secretario académico Coaglia o Rosado, no me acuerdo cuál de ellos, y fue preaprobado ese proyecto. Sí, Creamos el taller de diseño. Nosotros sabíamos que había algún antecedente histórico y estaban. Creamos en aquel momento, con anuencia de las autoridades de la dictadura, pero creamos el taller de diseño gráfico porque yo les decía a ellos que no podíamos crear una carrera nueva, que yo estaba seguro que ya en aquellos años que había una demanda social para crearla, que debíamos construir un grupo de docentes consolidados en una idea de enseñanza del diseño gráfico, del diseño en comunicación visual, que participaran de un proyecto con una unicidad de ideología de la enseñanza. No estoy hablando de ideologías políticas, estoy hablando de ideología del diseño. Entonces, consolidar un grupo de trabajo que supiera de qué hablaba en cada asignatura. Esto dio lugar a la creación del taller de diseño gráfico. Ahí formamos un grupo grande de algunos docentes que se arrimaron, por decir un par de nombres fuertes, Danilo Zanutini, que falleció, y Ricardo Bueno, que se ha jubilado hace poco. Sí, que se ha jubilado ahora. Y después todos alumnos, Javier Armentano, se arrimaba Horacio Grodiller, Claudia Rivarola y tantísimos, un grupo de 15 o 20 estudiantes de arquitectura que tuvieron ganas de arrimarse a hacer esa experiencia. Y que varios de ellos han hecho gran carrera en el diseño. Claro, claro. Quique, y entonces termina, y un segundo. Para marcar lo que define el pensamiento en esa carrera propuesta y que tiene que estar documentada en algún lado acá en la escuela, en la facultad, que después la hice yo en mi escuela, hay una materia en segundo año que se llama etimología.
y que fue muy gracioso como la tuve que defender, no acá en la facultad, sino en el Ministerio de Educación de la provincia, porque no entendían por qué una carrera que la relacionaban con el artevisualismo puramente o con la publicidad, en aquellos años se lo veía próximo a la publicidad, no entendían nada, tenía que haber una materia que se llamaba etimología. Y la razón de ser, y la defendí y la aprobaron, es que casualmente la palabra por excelencia en el proceso de entender la herramienta en todos los aspectos es el contenido, el sentido de la palabra. La construcción de sentido del discurso verbal se transfiere inevitablemente a la construcción del diseño en el espacio, en el plano gráfico, en donde quieras. Entonces, este tipo de cosas que son dobertianas, digamos, es la esencia de lo que aprendimos mucho de nosotros junto a Doberti y de charlas en Buenos Aires con Guillermo González Ruiz, que fueron Doberti, Guillermo González Ruiz y Ronald Shakespeare, un rosarino presidente en Buenos Aires, los gestores en aquellos años, en 83, 83-84, una especie de extensión con la que empezó la carrera de diseño gráfico en la UBA, que fue una especie de terminal que hacían para estudiantes de arquitectura avanzados, le permitían hacer 1 o 2 años y fueron los primeros egresados diseñadores gráficos, no de la carrera, sino de la especialidad dentro de arquitectura hasta que consolidaron la carrera. Hasta que consolidaron la carrera. Yo te iba a preguntar, después de esta etapa, ¿cómo nace o cómo recordás que arrancás como docente? O sea, ¿cómo nace como vocación o como hecho que te incorporés después de ser estudiante de la facultad a la docencia de la facultad? Sí, me acuerdo. En 1974 se produce un llamado, siendo decano el arquitecto Valerón, un llamado para docente en formación. Había que llenar antecedentes, unos papelitos, y de ese grupo llamaron algunos. A mí me llamaron. Probablemente porque también siempre tengo como esa fortuna de construir relaciones humanas a pesar de las diferencias. A Valerón era decano peronista y todos sabían que yo más bien tenía un pensamiento opuesto y con a Valerón habíamos tenido también discusiones en el secundario, pues a Valerón era profesor y yo soy políticamente incorrecto, siempre, no soy de callarme, silenciar nada y ni de esconder mis culpas. Muchas veces me dicen, ¿cómo vas a decir que la carrera la aprobaron en la dictadura? Y sí, la aprobaron en la dictadura y es una verdad que no se puede negar, no porque fue durante el callanato la hace menos valiosa a la carrera. Los hechos son los hechos. Pero bueno, a Valerón llama a inscripción y yo no sé si por simpatía vio el nombre porque eso fue aleatorio. Seleccionaron las autoridades a quien llamaron, que fue una cantidad enorme de gente que se presentó. Y me llaman para ser docente en formación y ahí también tuve una suerte, una lección que aprendí y transferí después a los docentes que tuve la suerte de ir recibiendo más adelante yo como ayudantes e iniciarlos en la docencia. A mí me asignan a la cátedra, eran los años del taller total, justo había empezado. Yo terminé el último año de arquitectura con el taller total, esa experiencia nefasta, y hago el primer año como docente en el taller total. Y me asignan a la cátedra de Alfredo Liuzá y Adolfo Consina. El día que llego... Yo cursé con Consina, por ejemplo, unos años después. Los dos también terminamos con muy buena relación personal. El día que llego y me presento diciendo, bueno, me tengo que presentar, en el horario, sí, nos avisaron, le habían hecho una providencia, supongo, y entonces me dice Consina, dice, bueno, vas a dar una clase.
¿cómo voy a dar una clase? Esto en una parte, digamos, en privado. Y me dice, sí, pero ¿de qué tema? ¿Qué? No, habla de lo que vos haces y quién sos. Y yo en ese momento lo odié. Porque digo, me mandan muere. Y vos sabés que en realidad me di cuenta que me ayudaron para siempre, porque perdí el miedo escénico ante un curso. Porque hablar de uno es fácil. Te recordás, te explicás por qué esto que estamos haciendo ahora. Los recuerdos aparecen solo y cuando además empezás a hablar, empezás a darte cuenta que sabés en teoría mucho, en aspectos teóricos, mucho más de lo que vos creés que sabés. Porque vas acumulando las experiencias de profesores, saberes, lecturas. Así que Adolfo y Alfredo Liuzá, Adolfo Consina, me iniciaron así pasionalmente después en la docencia. Ya de ahí en más me sentí tan alegre de ser docente y bueno, seguí hasta que después terminar mi carrera en el decanato y ahí yo tomé una decisión que a mí me pareció ética, justamente coincidente con esto que te digo, los roles y los aspectos simbólicos. A mí me parecía que yo no podía volver, aunque me dolía, no podía volver a dar clases como jefe de trabajo práctico, porque ni Villalba ni yo habíamos concursado cargos que podríamos habernos reservado y concursar después. Sí, pero como toda persona que accede a un cargo nosotros de decidimos gestión. que no correspondía. Después si llamaban a concurso en otro momento, que fue lo que hizo Villalba, se presentó. A mí no me pareció ético que siendo decano yo volviera a semejante llano de jefe de trabajos prácticos. No me parecía honroso con mi pensamiento, que sea absurdo, pero es lo que yo creo, con lo simbólico. El que ocupa aquel lugar tan importante, de última puede volver a un cargo de profesor titular, Sí, pero no un jefe de trabajo práctico al llano. Entonces renuncié, me fui de la facultad. Después resulté electo por votación secretario, fue el primer secretario general de la universidad electo, con el nuevo estatuto. Y nunca más volví a la facultad. Sí, como sentía esa pasión por la docencia y veía que el proyecto de diseño gráfico, no se lleva adelante por no sé qué razones, porque lo he hablado con algunos de las autoridades de aquellos momentos, por razones presupuestarias, por un montón de cuestiones. Presenté el proyecto en la provincia me lo aprobó y bueno, resultó ser lo que fue la Escuela Superior de Diseño, digamos. Durante 30 años estuve a cargo de ese proyecto. Sí. Kiki, ¿cómo fue el pasaje o cómo surge el tema del decanato? O sea, porque aparte, o contame, porque no todo el mundo igual. Hay gente que tiene más una militancia política y va gestando una militancia política junto con la docencia y es como que va construyendo un camino a lo mejor hacia lo que puede ser un cargo de gestión o algo. Claro. Hay gente que trabaja, porque nuestra historia de facultad es así. Claro. Hay gente que han sido eminentemente académicos y de repente a alguien se le ocurre que puede ser un buen decano. Claro, mirá, ¿quién tomó la decisión de que Andrés y yo fuéramos secretario académico y secretario estudiantil respectivamente? Debe haber sido alguna figura política dentro del partido. Lo que sí sé es que nosotros constituíamos un grupo para trabajar en la facultad, previendo que algún día que se podía llegar a ganar la elección y que el deseo del radicalismo era transformar la universidad en una universidad reformista, con autoridades propias, legítimas, multirepresentativa, lo que se llama la representación de todos los claustros. La reforma. La reforma. Éramos un grupo de arquitectos, de los que me acuerdo, Villalba, Brambilla, Cavalli, Mónica sí. Cavalli, Fernández de Luco,
Martínez, Isabel Martínez San Vicente, y algún nombre que se me escapa en este momento, Armando Torio, y algún nombre más que se me escapa, Zuger, Gorodischer, obviamente. Nosotros elaboramos, digamos, dentro de la plataforma, la propuesta de lo que íbamos a hacer si nos tocaba llegar al gobierno en la facultad. Y eso, entre las premisas eran, como era una premisa del proyecto nacional, normalizar las universidades y permitir que las universidades eligieran sus propias autoridades. Devolverle la autonomía. Devolverle la autonomía. Eso en algunos casos era más simple, gobierno. En algunos casos fue más simple, en universidades preexistentes, o en el caso nuestro que no existían, no tenían ni siquiera estatuto. Nos manejábamos con nuestro estatuto por extensión de la Universidad Electoral. O sea que nos debíamos dar la discusión del estatuto, la definición de un plan de estudio para crear cargos concursados, y profesores resultantes de esos concursos abiertos, y que esos profesores conformaran el consejo directivo para la elección de decano. Como te dije, en realidad nos nominan decano a Zuger Gorodischer, a mí de secretario académico, y Andrés Villalba, secretario estudiantil. Desconozco qué proceso se dio, que no salió de entrada, cuando salieron todos los otros decanos, el decano de arquitectura. Al poco tiempo se solucionó, Zuger de haber asumido en, calculo que marzo del 83. De todas maneras, cuando cuando vos me decís el que fue lo de que yo di el discurso como estudiante, fue diciembre del 83. Claro, pero yo ya era decano otra vez, digamos. Pero estaba Zuger todavía, me parece. No, era yo decano. Me parece. Ahora cuando yo di el discurso estaba Zuger. Puede ser, no me acuerdo. Bueno, Zuger entonces, cuando viene, me plantea que él estaba muy ajeno a la vida interna de la facultad. Se había alejado, no conocía nada. Y dice, vos conocés la facultad, vos venís de antes, conocés los tiras y aflojes que hay acá adentro. Sí, que nunca fueron pocos. Que nunca fueron pocos, claro. Nosotros acá teníamos una franja morada particular, que era franja morada de liberación. Había dos facultades que tenían franja morada de liberación, que había una tensión ahí permanente, y Zuger no convivió bien con esa, porque, digamos, con todo respeto, pero Zuger no era una persona dialoguista. Zuger era muy cabrón, se chivaba y no pudo más. Un día dice, no, yo me voy, no me va a hacer mal, dice, voy a renunciar, le voy a comunicar al rector y a las autoridades. Y yo no sabía qué iba a pasar, pero en un momento sonó que iban a nombrar a otro decano, y finalmente me dijeron, no, van a quedar ustedes, Andrés pasa a la Secretaría Académica, y fíjense ustedes quién puede ser la estudiantil, que fue Mónica Cavalli, hasta su fallecimiento. Y eso, no fue... Yo tenía más intenciones porque estaba muy entusiasmado con todo lo académico, venía con todo el furor de lo de Doberti, todo ese grupo, Fernando Boix. Sí, éramos, te apareció de repente como unos fanáticos, no era una aparte. Cosa que uno venía trabajando desde el punto de vista. Éramos fanáticos del pensamiento de Doberti. Habíamos tomado cursos hasta de matemática, de lógica. Nos enriquecimos muchísimo, un puñado de 8 o 10 docentes que hicimos cursos incluso en Buenos Aires, dirigidos por Doberti, pero con personajes de la semiótica en aquel momento, de la comunicación, de la sociología, de las matemáticas, porque los procesos de generación de forma de Doberti son complejos, sí. Complejos. Y ahora te voy a dar un dato histórico que ahora me interesa mucho.
¿Cómo fue? Porque si fue realmente el tema que el nombre de la facultad. Porque yo cuando me planteé o planteamos en esta gestión, para mí que era importante la creación de las carreras de diseño, primero industrial y ahora gráfico, y confieso que indumentaria y textil me hubiera encantado tenerlo también en esta facultad, pero me lo planteo como intenciones bellas la Facultad de Humanidades y Arte. Pero nuestra facultad dice diseño, por eso yo peleaba, porque si somos arquitectura, planeamiento y diseño, tenemos que tener los diseños. Es que el nombre es, casualmente, ya tenía yo presentado el proyecto de diseño gráfico y mi idea es que íbamos a poder generar la carrera aquí. En Secretaría Académica de la Universidad, que en ese momento era el ingeniero Daniel Lozano, secretario académico, gestión Melo, nos reúne a los secretarios académicos de las distintas facultades y dice, bueno, vamos, como se va, estaba en discusión el nuevo estatuto. Dentro del estatuto es posible que se redefinan las denominaciones de cada unidad académica. Entonces, véanla, estudienla y traigan la propuesta. Entonces yo se la transmito a Suger, como cada facultad habrá hecho en su momento, y le digo, mira, Suger, tenemos la oportunidad de redefinir la facultad que se llama arquitectura y a mí me gustaría incorporar el tema de diseño, porque hay una carrera, le conté, no estaba ni enterado, pero es una necesidad y me parece fantástico. Dice, y además, dice, yo voy a hacer una reivindicación de mi pasión, que es el planeamiento. Porque él tenía, Suger Gorodizer, una disputa histórica con, no me acuerdo ahora, no me va a venir el nombre, pero seguramente, quizá a lo largo de la charla me cae la chapa. Hay un urbanista famoso, profesor en Buenos Aires, que es el que le puso Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Eso te iba a preguntar, ¿y te acordás por qué nuestra facultad es casi la única que dice planeamiento y no dice urbanismo, como tiene la mayoría? Yo no conozco el área disciplinaria, pero sí conozco la historia por Suger, que me contó la disputa que había entre dos corrientes. Estaban las corrientes de los urbanistas y las corrientes de del planeamiento urbano. Por eso la nuestra se llama, lo decide Suger, yo negocié, vamos por eso, no tengo problema, vamos y diseño. De ahí que sale arquitectura, planeamiento y diseño. En ese momento, debe haber sido 83, 84. Claro, bueno, ese es un gran dato. Yo siempre me agarré de eso, porque digo, tenemos que pelear para tener las carreras de diseño en la facultad, porque la facultad nuestra es de diseño. Claro, claro. Lo dice su nombre, lo dice su nombre. ¿Qué? Algo ya me contestaste, pero para ir cerrando ya, para que, porque, ¿qué cosa considerarías que podría ser un legado de esa época, de ese decanato o de ese momento para la facultad o para la continuidad de la facultad? Para mí lo más importante, el diálogo. El diálogo. Nosotros en 8 meses tuvimos que dialogar con todos los sectores y creo que fue bueno. El diálogo es constructivo, el consenso es constructivo. Cuando quien quiera imponer un pensamiento propio del orden que sea, eso está condenado al fracaso. Así de viejo es. Así lo demuestra la historia, no de la facultad, de la historia del mundo. Los procesos del orden que sean requieren consensos y requieren la humildad de aquel que de alguna manera cree que tiene la verdad, de ceder con esa verdad para integrarla a un proyecto consensuado que hace crecer a todos. Que creo que es el principal legado, porque además es la esencia de la reforma universitaria, las voces, la multiplicidad de voces. Bueno, Quique, no sé si querés agregar alguna otra cosa. Por mi parte hemos paseado un poco por todo. Un rato por todos lados. Por todos lados. Yo puedo seguir horas porque me apasiona, en realidad me apasiona la docencia. Y si hay algo que extraño, es el aula. Es lo que más me dolió perder
cuando me fui, en realidad cuando comencé con la gestión No, pero política. entiendo también tu posición de que era en esa posición particular de que alguien cuando a veces llega a ser decano es distinto la forma en que uno vuelve después al llano. Seguro, yo creo que si uno es un profesor titular, lo admito. Uno de estos, un profesor invitado, no me acuerdo los nombres que hay, pero no podés haber sido autoridad de una facultad, haber concursado cargos, elegido jurados. Nosotros los jurados los pusimos Andrés Villalba y yo. Elegimos los jurados. Claro, porque en esa época todavía no estaba el consejo directivo. No, entonces, lo elegimos los jurados. Los elegimos ahora, jurados extremadamente momento, prestigiosos. En este momento los propone el decano, o junto con el secretario académico, por supuesto, pero lo tiene que aprobar el consejo directivo. Directivo, claro. No, ahí nosotros éramos normalizadores y teníamos plenitud de decisión. Y realmente elegimos. Me parece que también, si revisan la historia, los jurados son jurados de lujo y que en su mayoría fuimos a ver y no pusieron ninguna condición para venir. No teníamos plata para pagar, no había presupuesto. Vinieron la gran mayoría con sus propios recursos, en su auto, algunos a dormir a casa de Villalba, otros a mi casa, encantados, una gente. Estamos hablando de profesores yo recuerdo con unos nombres, por decirte el Togo Díaz, venía gente que era muy importante. Un cordobés con un nombre que nos decían, no les va a dar bola, no los va a atender. Nos atendieron todos. Y fue muy gracioso el tema de la dificultad de conseguir una... Bueno, por eso, Quique, es muy importante porque en un proceso a lo mejor como ese, para legitimar realmente legitimar los profesores, a los profesores. Los profesores de aquellos concursos... Con ese jurado después se legitiman de lujo, absolutamente de lujo, su cargo. Profesores muy prestigiosos y todos absolutamente independientes, de todo tipo de pensamiento. Y te decía, fue muy gracioso, porque sí fue dificultoso elegir profesores para integrar el jurado de planeamiento. ¿Por qué? Porque la mayoría objetaban el nombre de las asignaturas, porque había mucho más fuerte la corriente de urbanistas. Al punto tal que el que vino es Einstein, uno de los pocos titulares de Buenos Aires, muy prestigioso también, claro, porque de planeamiento. Casi todas las facultades de Argentina tienen son arquitectura y urbanismo. Urbanistas. Yo creo que somos la única, es la única que dice asignatura, arquitectura y planeamiento. Claro. Todas las demás, Sí. que me consta que las conozco casi a todas, son todas arquitectura, urbanismo y diseño, arquitectura, diseño y urbanismo, porque viste FADU, bueno. pero casi todas son es urbanismo. Sí. Yo honestamente no tengo formación seria para establecer o fundamentar. No, pero era un dato que me interesaba para que quede documentado también históricamente, ¿no? ¿En qué momento exactamente fue? Quizá alguno de los profesores, viejos profesores, no sé si vive, nunca más lo vi a Adolfo Consina. No, yo tampoco. Bueno, no sé si Adolfo Consina seguramente podría ser alguien que te podría dar, o bueno, Fernández de Luco. Te podría por lo menos dar elementos, porque es interesante para que la historia Ahora de la facultad. me queda hacerle la entrevista a Isabel. O Isabel, que fue decana, está de viaje, que fue decana. Debe conocer también, porque estaban bueno, y es el área específica de ella. Bueno, ahí tenés un Héctor Floriani también. Sí, pero fue posterior, no conoció. No conoció, digamos, me parece que esa sí, cuando se gestó esa discusión en ese momento. No, porque ni siquiera yo la conocí a través de Gorodischer, no conocía que había esa disputa entre dos sectores de arquitectos, los unos urbanistas, los otros planificadores. Muy buena historia. Bueno, Quique, de nuevo, mil gracias y bueno, un abrazo enorme y las puertas de la facultad que vos también construiste siempre abierta para vos. Sí, yo agradecido de la invitación, orgulloso de haber pertenecido durante un rato a un proceso de una facultad
que enorgullece a la ciudad y nada, está todo bien. Gracias.